Con cierta frecuencia, algunas personas, sin importar la edad, por lo general siempre tienden a llegar a un punto de su vida en el que se hacen una pregunta a ellos mismos. ¿Quién se supone que soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Yo te lo voy a responder en este video y por favor, si te gusta, dale like. Les voy a estar hablando un poco sobre lo que fue mi proceso de crisis de identidad cuando era un adolescente, que normalmente siempre cuando uno es adolescente, uno de por sí atraviesa esa crisis, porque bueno, hay acumulación de tantas cosas, las emociones están a flor de piel y muchas cosas pueden influenciarnos de forma positiva o negativa. Es por eso que la adolescencia es como la etapa más propensa para uno tener una crisis de identidad, aunque de por sí esto puede ocurrir a cualquier edad. Yo pasé demasiado tiempo haciéndome la misma pregunta de quién soy yo, o sea, quién es David, quién se supone que es David, y me la empecé a hacer como en el transcurso cuando era un adolescente hasta tener los 21 22 años aproximadamente, hasta que realmente me liberé de eso finalmente. Muchas personas están atravesando sin saberlo porque no tienen idea de lo que están pasando, porque no están conscientes de lo que están atravesando, sino que piensan que están bien cuando internamente existe algo dentro de ellos que no se termina de soltar, de liberarse, vamos a decirlo así. Esto es importante que lo sepan. El sistema quiere a la gente estúpida, ¿ok? La quiere a la gente estúpida. El sistema te quiere estúpido, el sistema te quiere ignorante, el sistema te quiere arrebatar la verdad siempre para que no estés al tanto de las cosas, de cómo tú tienes que pensar, cómo tú tienes que llevar tu vida, cómo tienes que tomar previsiones, cómo tienes que desarrollar tus habilidades, cómo llevar tu vida espiritual incluso. O sea, ¿quién está incluido en el sistema? El sistema está incluido por todas aquellas personas que son pudientes en el mundo, o sea, aquellas personas que tienen mucho poder, lugares súper importantes, organizaciones multimillonarias, gente que tiene poder, pues que tiene reconocimiento. Creo ya que ustedes me entienden a qué me refiero con esto. No quiero decir una palabra bastante obvia o usar términos bastante comprometedores, porque tampoco quiero que más adelante me bloqueen este video. Hoy en día no existe esa libertad, tampoco hablan de libertad, pero tampoco es que existe esa libertad, que pareciera que todos vamos al mismo matadero, todos vamos como corderitos al matadero. El sistema quiere hacernos creer lo que no somos. Desde la historia, quieren influenciar en la historia, quieren influenciar en tu educación, la ideología, la educación, la religión, la política, la creatividad. Esto va más que todo para los niños, los que están creciendo ahorita, los más pequeños de la casa. Los niños son una esponja y absorben absolutamente todo lo que se les diga. Todo lo que tú le digas a un niño se lo va a creer desde un inicio. Si los niños no son lo suficientemente fuertes mentalmente, si uno a veces, adulto, a veces no es lo suficientemente fuerte mentalmente, imagínense para un niño. Si no somos personas suficientemente fuertes mentalmente, si no tenemos convicciones claras, si nos estamos creyendo absolutamente todo lo que la gente nos dice porque creemos que es así, y vamos a estar a la deriva de cualquier cosa que nos quieran hacer creer, simplemente porque al ser humano se le hace más fácil colocar estas responsabilidades en las manos de otras personas y no tomar sus propias decisiones. Yo nunca voy a intentar convencer a una persona de la manera en la que yo pienso, porque esa persona tiene otra manera de pensar y es válido, o sea, es válido. La otra persona tiene otra manera de pensar y está bien, porque su proceso es diferente, su vida ha sido diferente, sus experiencias han sido diferentes y ha tenido aprendizajes diferentes. Yo, como seguidor de Jesús, porque soy un seguidor de Jesús, quiero dejar en claro de una vez que el propósito de este video no es como dejarlo en un sentido así como con fines religiosos o hacerte cambiar de opinión o de legalidad, no, para nada de eso. Y como seguidor de Jesús no puedo estar arrastrando a la gente y estar forzándolos a que crean en mi fe. O sea, el propósito de este video no es no es hacerlos cambiar su opinión, ni tampoco el tema de la fe, sino es más que todo un tema para que todos podamos reflexionar, podamos pensar. Yo estoy convencido de que lo que necesitamos como sociedad, necesitamos urgentemente como sociedad, es un reseteo mental, es un reseteo de chip mental, de quitarnos tantas mentiras de la cabeza, de quitarnos tanta basura de la cabeza que nos han hecho creer a lo largo de estos años. Voy a decir cómo fue mi proceso de crisis de identidad durante mi adolescencia hasta cierta edad, ya casi adulto. Yo en mi adolescencia atravesé ciertos vacíos emocionales producto del bullying, producto del rechazo, producto de la religión que yo viví en la iglesia donde crecí, porque yo crecí siendo cristiano dentro de una familia cristiana. Entonces
Fue un cúmulo de cosas que hasta cierto punto me afectaron a mí, ¿okay? A mí como niño y como joven y como adolescente también me estaban afectando. A pesar de que yo no lo comentaba de la boca para afuera, la gente no lo sabía, sí me estaba ocurriendo eso internamente, yo me estaba sintiendo muy mal, producto de tantos estereotipos, producto de tantos estigmas y de cosas que la gente me decía y yo me lo llegué a creer. Hasta llegar al punto en donde yo mismo me lo llegué a creer, me lo llegué a pensar. Yo tuve una relación de noviazgo cuando era adolescente con un chico. Estuve también pasando por distintos tipos de acosos sexuales con hombres mayores. Además de eso también vivía como una especie de batalla interna entre aquello donde tú no te sentías, porque no me sentía en ningún lado, no me sentía haciendo las cosas que normalmente hace la gente que no es cristiana, y tampoco me sentía cómodo haciendo lo que la gente cristiana hace. O sea, no había como un lugar en donde yo me pudiera como que identificar al 100%, porque de ambas partes me sentía solo, de ambas partes me sentía muy solo, me sentía incomprendido, me sentía un ser defectuoso y muy extraño, por así decirlo, porque no había un lugar en donde yo me sintiera realmente identificado. Para mí era más importante ver cómo las demás personas me veían de una forma externa, no que me conocieran, sino que me vieran como que David es un chico muy inteligente, David es un chico muy talentoso, David es alguien que puede hacer algo importante, David es alguien que sí vale la pena. Entonces todo ese cúmulo de cosas, cómo me ve la gente de forma afuera, hubo cierto punto en mi vida en esa donde realmente me importaba un like, donde realmente me importaba un comentario de una persona, y no me importaba el comentario ni el like porque me importaba recibirlo, sino porque quería que las demás personas vieran que yo también podía ser considerado. Entonces bueno, toda esa búsqueda de aceptación, toda esa búsqueda de ver de dónde estoy parado, de quién soy yo, de por qué no me encuentro, de por qué no logro fluir en la vida, porque no, a pesar de que yo me la pasaba cantando siempre en una iglesia y yo nunca había entendido hasta el sol de hoy lo que significa la verdadera libertad, me la pasaba cantando canciones, alabanzas y oraciones en la iglesia de libertad, 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 de esa libertad que, bueno, te habla Jesús en este caso, pero yo no la entendía. O sea, yo me la pasaba cantando eso y yo no lo entendía. O sea, hoy en día ya lo entiendo, gracias a Dios, pero en ese punto de mi vida yo no lo entendía. O sea, se creó un cúmulo de cosas, un cúmulo de necesidades de aprobación, ¿saben? Esa necesidad de caerles a todos bien y que los demás se agraden por ti. Eso es señal de una persona que absolutamente no tiene identidad, no la tiene. En ese punto de mi vida yo no tenía esa identidad. En ese punto de mi vida yo no encontraba mi identidad. O sea, no la tenía porque para mí era más importante siempre buscar la aprobación. Mira, así no fueran mis amigos, pero quería la aprobación. Bueno, gran parte de mi vida, por no decir casi toda mi vida, pero sí gran parte de mi vida en esa búsqueda de quién soy yo. Pero no fue hasta el 2020 que siento que las cosas cambiaron por completo y solamente Jesús pudo hacer eso. No es que no fuera feliz o intentaba hacerlo. Yo pasé gran parte de mi vida llevando una carga en la que yo sabía, en la que yo tenía que esforzarme siempre para poder agradar a los demás o para poder cumplir con los prototipos, los estereotipos, los estigmas de cómo tiene que ser un chico, básicamente. Y cuando me refiero a esto, hablo en el ámbito de tema como sociedad, como mundo. De para el mundo, ¿qué es lo que es realmente ser un chico, un joven? Alguien que de verdad valga la pena, alguien que de verdad pueda ser considerado. Porque yo no cumplía con eso, yo no cumplía con esas expectativas, yo no cumplía con el modelo a seguir, yo no cumplía con las acciones, yo no cumplía. Yo pasé mucho tiempo en mi vida en la que yo siempre tenía que ser forzado a hacer lo que los demás querían que yo fuera, olvidándome de mí, o sea, olvidándome de quién es David, olvidándome de qué me importa a mí si soy infeliz o soy feliz. Primero quiero complacer a los demás y después voy a complacerme a mí. Error, eso fue un error garrafal, para que pueda ser considerado, para que pueda ser tomado en cuenta. O sea, cada una de esas cosas crearon en mí ese tipo de crisis de identidad, porque siempre me sentía forzado a cumplir con las expectativas de los demás, ¿sabes? Como que a llenar las expectativas de los demás, y si no lo hago así, entonces estoy mal. Esta situación a mí me hizo sentir muy miserable en aquel tiempo. Y la crisis de identidad realmente puede hacerte llegar a conectar con personas que no son buenas para ti, que tú creas que son amigos buenos, o crear amistades que son buenas, que son nutritivas, y realmente no es así. Yo también pasé por eso, me uní a gente que no tenía que haberme unido, me hice amistades que no tenía que haber hecho, porque para mí era como una herramienta para poder llenar ese vacío. Las redes sociales también son muy engañosas, o sea, no se crean todo lo que ven. Es bastante difícil hoy conseguir hoy en día realmente vidas lo suficientemente auténticas. Entre tantas otras cosas que pudiera decirles,
Es posible que hayan atravesado problemas a la hora de compararse con gente en redes sociales. Es posible que hayan comparado con otras personas. Como a lo mejor también alguien tiene un trabajo súper soñado, tiene una excelente paga y tú te comparas con él porque tú no tienes ese mismo trabajo o no tienes algo que se le parezca y estás comparando tu trabajo o su profesión o su conocimiento o su habilidad porque tú no la tengas. Ya eso también influye. Se dedica a tener una habilidad fuera de todas las habilidades que posea. Tú te comparas también porque sientes que tú tienes pocas habilidades y otra persona te supera en habilidades, entonces también llegas a compararte ahí. Un camino soñado para ti, algo que quieres realizar en tu vida, tienes el conocimiento, tienes la manera de hacerlo, pero quizás no cuentas con todos los recursos necesarios y tú no los tienes y te metes en ese globo también, te empiezas a comparar también que otras personas cuenten con los recursos y tú no cuentas con los recursos. Por supuesto también es normal llegar a compararse con personas que tengas dentro de tu círculo social, personas que sean realmente reconocidas o que tengan cierto estatus en comparación con otras personas que realmente no son tan reconocidas o no tienen cierto estatus. Todos tenemos que estar prefiriendo vivir de la apariencia a estar viviendo de la realidad y de la autenticidad, y es ahí donde uno llega al punto de empezar a cuestionarse, a cuestionar sus valores, a cuestionar sus creencias. Mira, les voy a compartir un ejemplo súper insignificante que aplica en los hombres, que se trata de que los hombres tengan que orinar de pie, que se sientan forzados a orinar de pie, que orinar sentados es de mujeres. El tiempo me ha enseñado que realmente, así como ese tipo de cosas que son ideadas e impuestas por gente que, tomando como ejemplo este caso que les digo, que es el de que los hombres no pueden orinar sentados sino de pie, ¿por qué razón yo tengo que estar actuando de la misma manera en la que otras personas en algún punto de la vida o de la historia han decidido imponer esa regla, esa supuesta regla, porque ellos se sentían más cómodos, porque a ellos les pareció que era lo indicado? Actuar de la misma manera o pensar de la misma manera a la que pensaba cierto grupito de personas. Cuestiónenselo, o sea, por lo que más quieran, cuestiónenselo, o sea, cuestiónense cada una de las cosas en esta vida, cada una de las cosas que la gente les desea plantear. Incluso cuestiónense este video, incluso cuestiónense mi video, cuestiónenselo al final, cuestiónense las prácticas, cuestiónense la educación, cuestiónense la política, cuestiónense la vida, cuestiónense cada una de las cosas. Pero eso sí, cuestiónenselo para llegar a un punto sano después, para edificar, para ser próspero, no para destruir. También le digo esto a los que son cristianos y compartimos la misma fe: tenemos que aprender a cuestionarnos las cosas. ¿Quién te puede decir a ti que si no obtienes una carrera universitaria, no logras una carrera universitaria? ¿Quién determina que si no te llegas a casar o que si eres soltero estás mina? ¿Quién determina si estás enfermo o si padeces de algún tipo de enfermedad? Saben, con el tiempo entendí muchas cosas. De hecho, entiendo también por qué muchas veces llegué a ser hasta cierto punto sobreprotegido por mis padres, porque trataba de recibir protección de ellos, porque trataba de recibir como esa especie de protección de ellos para que nadie me hiciera daño, para que nadie pudiera ocasionarme daño. No sabían ellos es que Dios iba a usar esa misma preocupación. Al final Dios convirtió eso en mi mayor arma. Para terminar, les quiero invitar a que realmente se autoevalúen. Autoevaluarnos, eso es algo que tenemos que hacer constantemente. No podemos dejarnos llevar por la corriente, no podemos dejarnos llevar siempre por lo que digan las noticias, que de por sí la gran mayoría son falsas. Busquemos realmente zafarnos y limpiarnos de todas las cosas que pensamos que son parte de nuestra identidad, y no es así. Saben, es muy diferente actuar según el aprendizaje o la experiencia de otras personas que atravesar tú mismo una experiencia y sacar una enseñanza de eso. Yo por lo menos encontré mi identidad fue Jesús, porque fuera de eso no lo pude lograr, ¿ok? No lo pude lograr. No hay forma en la que yo pudiera decirles como que yo no puedo estar imponiendo mis creencias y mi fe en la vida de las otras personas porque simplemente me dé el gusto para convencerlos, porque quiero convencerlos y ya. Si ustedes sienten que hoy están atravesando una crisis de identidad, todavía no han dado con ella, empiecen a trabajar en eso, que los haga sentir libres y que los haga sentir en paz. Porque muchas veces somos libres y no estamos en paz. O muchas veces pensamos que somos libres pero no tenemos paz. La paz y la libertad van de la mano. Yo soy hijo de Dios, encontré libertad en eso y encontré paz en eso. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De la Biblia, yo me aferro de la palabra de Dios de la Biblia, en la que yo encontré libertad y paz finalmente. Ustedes, no sé cuáles serán sus métodos, callemos el ruido de nuestro entorno y pensar aquellas cosas que
que pensamos que forman parte de nosotros cuando no es así, no forman parte de nosotros. Es lo que nos han hecho creer. Espero que este video haya sido de interés y por supuesto suscríbanse al canal, por favor, me estarían apoyando mucho y por supuesto nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.